todos los días a las 7 nuestra conversación. Hoy nuestro invitado, Lucas Liach. Una panorámica de Lucas. Economista, historiador, docente. Recuerden que fue vicepresidente del Banco Central durante el gobierno de Macri con Sturzenegger. Esto yo no me acordaba. Ex vicepresidente del Banco Nación. 7 meses. Sí. Doctor en historia en Harvard. Licenciado en economía por la Ditela. También escuchá este dato. En 2015 acompañó a Ernesto Sanz como precandidato a vicepresidente por la UCR en las PASO de Cambiemos. ¿Te acordás? Cuando se formó en Gualeguaychú, etcétera. Bueno, ahí estaba ya Lucas. Escribió con Pablo Gerchunov El ciclo de la ilusión y el desencanto. Y junto con Miguel Brown, Macroeconomía Argentina. El papá, muy conocido también, Juan José Liach, fallecido hace un tiempo. Y quiero decir que Lucas inventó el alias. Eso. Entonces vos decís, el alias. Viste que vos veníamos del CBU, que eran... ¿Cuántos números eran el CBU? No me acuerdo, como 18. Sí. Como 18 11, números que era... 11. Sí. Era, O no, 18. me parece que eso es 18, más de 11. Lucas debe saber mejor. Mucho más, Sí, insoportable. Me pasás al CBU que era un pelotazo. Entonces la primera... Perdón, el que te lo pasaba en imagen, sacaba una foto y te lo mandaba, en vez de mandártelo el numerito, así vos copiabas y pegabas. Eso era la gente que no te quería. ¿Cómo inventaste, de dónde sacaste la idea del alias y cómo se gestó eso? Empecemos por cosas lindas. Claro, vamos a hablar. Fue justamente en esa campaña electoral con Sanz, que era, bueno, propuestas para innovar, y yo veía que la gente empezaba a usar el celular, que había como un acceso al banco en el celular, que el CBU era muy incómodo. Y 22 números, Midaglia. Mirá. 22 Mirá, el CBU. 22, imposible. Y que realmente me parecía... No, la verdad que no lo saqué de ningún lado. Como que me parecía que iba a ser mucho más fácil la transición al dinero digital si uno podía, sobre todo oralmente, decirle al otro. No solo poder escribir y acordarte, sino decirlo oralmente. Entonces, vos sabés que yo, en mi computadora, siendo vicepresidente del Banco Central, escribí las 500 palabras que formaron los primeros alias. Porque 500 por 500 por 500 te da... creo que, no sé, 80 y pico, no sé cuántos millones que alcanzaban para todas las cuentas bancarias. Por eso al principio, primero dijimos, bueno, el que quiere se pone un alias y el que no quiere no. No funciona. A veces se necesita un poquito de presión. Entonces después era lo que llamamos en la interna del Banco Central el alias soviético, que era, ahora es obligatorio y todas las cuentas tienen un alias, y les pusimos esas 3 palabritas pronunciables, no ofensivas, visuales. Pala.casa.nena. Claro, entonces vos te lo podías acordar, obviamente para que un poco la gente hiciera un chiste, después lo cambiara. ¿Cuál era el tuyo, el primero, te lo acordás? El primero era Soy Canalla, sí, yo lo elegí, porque no me acuerdo cuál me tocó de 3 palabras, pero enseguida, como soy hincha de Rosario Central, que jugamos esta noche por Copa Libertadores, pero lo uso como ejemplo de algo que es, mira, una discusión con Federico Sturzenegger, en el director, me dice, pero Lucas, ¿para qué esto? Digo, si es mejor, el mercado lo resuelve. Le digo, no, Federico, a veces hay problemas de coordinación. Porque vamos a hablar de la mora y te digo cómo tiene que ver la analogía, ¿no? Yo digo, si un banco solo innova en esto, no funciona porque esto es una red. Si el Banco Galicia, por decir uno, dice, ahora los míos tienen alias, pero no le pueden pagar a otros, los otros no lo saben, mientras que si lo haces coordinado, podemos ir todos a un lugar mejor. Los bancos están mejor, los usuarios están mejor, en algo que parece simple, pero creo que tuvo un efecto y la gente lo usa, y vas a un taxi y lo usás. A veces la situación es tal que la coordinación, sin poner plata, porque eso no puso plata el Banco Central, nos lleva a un lugar mejor. Lo digo porque seguramente vamos a hablar de la mora y creo que es algo parecido también. Hablemos de la mora. Vos solo te llevaste. Hay al menos 2 posiciones. Es un problema entre privados, la frase más o menos de Milei y una parecida al principio de Toto Caputo. Y después esta cosa de un poco de empatía, un poco de solidaridad. El Estado puede hacer algo con esto. Si fueran 20 tipos que son unos irresponsables porque se compraron o se pagaron un viaje al Mundial, que se jodan, pero dado que hay 6 millones, 7 millones, ya es un problema de gobierno. ¿Qué te parece? Bueno, uno puede pensar en la causa y en la solución. En la causa hubo un componente de entre privados, pero también
como decía el otro día, lo escuché a Andrés Malamud, una constante no explica una variable. Es decir, si algo subió, algo cambió. Y si algo que cambió fue que un año donde las tasas de interés subieron, donde la situación, sobre todo de gente clase media que gasta mucho en servicios, viste que sentís que se te va un palo por acá, otro, viste, se te va la plata. Entonces, hubo algo macroeconómico en la causa. En la solución, de nuevo, si son 10 gatos locos no hay un problema, pero si es una proporción importante de los deudores, la palanca del movimiento de la tasa de interés del Banco Central para que afecte al crédito funciona menos. Porque yo soy un banco y quiero prestarte a vos. Ah, no, pero estás en deudor 5, de clase, ¿cómo se llama? En nivel 5 de deudores, en una especie de central de deudores que hay en el Banco Central, no te presto, pasa a ser un problema que afecta a la economía. Y además, y esto de nuevo, el problema de coordinación. Si vos sos un banco y resolvés el problema de tus deudores, no es lo mismo que si todos lo hacemos al mismo tiempo. Si todos lo hacemos al mismo tiempo, para el banco que lo resuelve es lo mismo que si lo resolvió él, pero además tiene el beneficio de que la Argentina no está en situación 5, no está en mora. Y si la Argentina no está en mora, su negocio es mejor, puede prestar más. Entonces, sin poner plata, desde mi punto de vista, uno puede hacer una coordinación donde los bancos refinancian a un plazo más largo, quizás en UVA, porque eso permite que las cuotas sean más baratas sin que el banco preste. Digo, hay que imaginar, a veces, el libertarianismo tiene un componente de pereza. Mirá la frase de Lucas Liach. Animate a repetirla. A veces el libertarianismo tiene un problema de pereza, o se debe en parte a la pereza, que a veces las soluciones no son ni tan simples como el Estado te salva, que es otro caso de pereza, ni esto se resuelve solo. A veces no es así. Yo creo que es un caso, que se pueden hacer cosas para que todos estemos mejor sin poner plata. Das en el clavo de una discusión de cuánto dogmatismo, para no perder la identidad, para no desviarse del rumbo, pero cuál es la dosis de pragmatismo y ya no de dogmatismo que te permita atravesar una coyuntura en donde todo no marcha acorde al plan. Sí. Yo alguna vez, en la época de las PASO de Milei, donde yo obviamente voté a Cambiemos primero, después voté a Milei, y decía, bueno, Milei me quiere llevar a Salta, yo no, quiero ir estoy en Buenos Aires, quiero ir hasta Córdoba, estoy bien. Él va a ir para ese lado, capaz llega hasta Rosario, pero va en la dirección correcta. Lo que quiero decir es, él mismo lo dice, mi dogmatismo de ser un anarcocapitalista es en la teoría. En la práctica estoy en una Argentina hiperestatista, hiperregulada. Entonces, en la mayoría de las dimensiones, su dogmatismo a mí no me parece dañino porque vamos en una dirección en la que tenemos que ir de todos modos. Cuando lleguemos a si discutimos si venden órganos o no, yo voy a decir, no, para, frenemos acá. Pero estamos tan lejos. Estamos en una Argentina tan, creo yo, una economía tan cerrada, una economía tan regulada, una economía que tenía tanto déficit fiscal, que todo lo que vaya en esa dirección a mí me parece correcto. Pero suponete, hoy es interesante, estamos con Lucas Liach, porque hoy justamente en Council of Americas dijo, si alguien fabrica remeras y cuestan 5, 7, 10 veces más que las remeras chinas, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Tendrán que no hacer remeras? Yo no sé cuáles son las palabras exactas, pero la esencia es esa. Dijo, a mí me votaron para bajar la inflación y hacer crecer la economía. Si es la otra propuesta de ver cómo cada uno se diversifica, no es mi tema. ¿Qué hacemos con ese tipo de frases? Bueno, está bien, porque ahí vamos a un tema. Yo te hablé de lo que te hablé es como más estructural y del largo plazo. Que si Argentina tiene que ser una economía más integrada del mundo, con menos déficit fiscal, con menos inflación, mirada de largo. Corto plazo y la discusión macroeconómica y el dólar y los precios y el empleo, etcétera. Yo creo que ahí, sí que esa es mi parte un poco crítica de la macroeconomía de este gobierno, pero que es un clásico de los programas de estabilización, que es el dilema entre trato de bajar la inflación rápido, aunque me cueste tener un tipo de cambio bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que Argentina es relativamente caro en dólares, porque si el dólar se va la inflación y entonces pierdo votos o pierdo esa desinflación,
o voy más de a poco y con el dólar un poco más, si querés, alto, ¿no? Yo creo que muchas de las discusiones macroeconómicas que tenemos tienen que ver con, bueno, que quedó un nivel de tipo de cambio, un nivel de precios en dólares en Argentina que de mi punto de vista no está del todo bien. No hablo de un drama, ¿no? Pero me decís, ¿cómo funciona mejor la economía argentina? ¿Con 1.500 o con el techo de la banda cambiaria, que creo que es 1.830? Ponele 1.750. Para mí funciona mejor con 1.750. ¿Qué pasa? Los gobiernos, como es lógico... Vos sabés que en este mismo momento le acaban de mandar este video a Milei. Pero nunca esperé de vos, Lucas Liach, fíjate tu teléfono. Sí. Nunca esperé de vos, Lucas, que pidieras que seas un devaluador más. Yo tengo buenas intenciones, de eso lo debe saber el presidente. Y en los años pares, que no hay elecciones, por lo menos en esos hay que decir lo que uno piensa. Después vemos cuando falten 2 meses para la elección. Pero, digamos, uno podría correrlo por el lado de la libertad y la libertad cambiaria también, ¿no? Donde tenemos todavía algunas restricciones. Tenemos el dólar tarjeta del 30%. Digo, ya vamos en el 3er año de gobierno. Creo que ahí hay un problema. Pero espera, volvamos al valor del dólar, porque ese es tu razón. Pues yo te podría decir, Lucas, ya estamos en 2 de inflación. Si el dólar de 1.500 salta a 1.700, 1.750, ¿cuánto va a ser la inflación? Este argumento... ¿Cómo miro a la gente yo a los ojos y le digo, te estoy cumpliendo el contrato que te dije en 2023, te estoy bajando la inflación? Me encanta, pero este mismo argumento me lo podrías haber dado en octubre de 2024, por ejemplo. Ahí el dólar estaba a 1.420. Yo le escribí a amigos del gobierno, muchachos, unifiquen este valor, tengamos un solo dólar. El oficial estaba a ponerle a 1.100. Sí, vas a tener un costo de inflación de corto plazo, pero creo, mirando para atrás, si hubiéramos hecho un esquema de un tipo de cambio un poco más alto, a la larga hoy la inflación sería la misma, porque estos son efectos de corto plazo de tener un dólar un poco más alto. Pero como sistema, Argentina ha padecido muchas veces los episodios de, bueno, lo vemos, ¿no? La gente a dónde va de vacaciones, cuánto cuesta construir en la Argentina, que es caro en dólares. Entonces, yo no estoy hablando de un drama, digo, soltemos el tipo de cambio, que vaya donde tiene que estar, somos liberales, si se va a 1.700 no hay problema, relax. Digamos, hoy lo que se llama el traspaso al tipo de cambio, le dicen pass-through los economistas, o sea, por cada 10 puntos que sube el dólar, ¿cuánto suben los precios? Por cada 10 deben ser 2 puntos, creo yo. Por cada 10%, 2 puntos porcentuales de inflación acumulados, ¿no? Los años para hacerlos no son los años electorales. Y te digo más, es más peligroso llegar a un año electoral con un dólar que parece que quizás no es el apropiado, que con un dólar más cómodo, por así decirlo. O sea, vos estás diciendo, háganlo ahora. Más bien, los gobiernos lo que pasa es que se sientan cada martes o lunes o el día que sean las reuniones de la mesa política y dicen, che, ¿cómo no fue la semana pasada? Y si vos decís, che, el tipo de cambio se fue, ¿qué pasa esta semana? Piensan muy en el corto plazo, ¿no? Pero pese que al mediano te baja, yo creo que en Argentina algo peculiar que es, y termino con esto, es rápida la reacción de los que tienen ahorros en dólares. Y si ven que Argentina es un poco más barato, no algo dramático, un poco más barato, pues decís, bueno, por ahí veraneo acá en vez de en otro lado. Por ahí voy una vez más a comer por mes porque no me sale $100 la pareja, sino 65. Y entonces creo que es rápido el efecto favorable sobre el nivel de actividad. Discutible, entiendo el argumento, entiendo el dilema, pero mi posición es esa. Ahora, cuando uno mira al gobierno, vos por ahí ves que el equipo económico estaría más dispuesto tal vez a un tipo de cambio más alto, pero el presidente, y lo escuchás hablar, y dice, está totalmente en contra. De hecho, ¡flota! El presidente dice que el tipo de cambio flota. De hecho, estaba en contra de que el Banco Central compre reservas, y fue el equipo económico que lo convenció. Es necesario, el FMI también. Ahí, vos que fuiste parte de gobiernos, ¿cómo haces? Porque por un lado, me imagino que Caputo debe estar enojado con estas críticas que se le hacen, pero por otro lado él se da vuelta y dice, este es mi margen político, hablo con el presidente y no quiere mover el tipo de cambio más allá de 1.500 pesos. No, la verdad que no sé qué piensa cada uno. Milei muchas veces lo escuchamos decir, el dólar es un precio relativo más, no veo por qué se tendría que preocupar mientras la política fiscal sea de no déficit y por lo tanto no maquinita. Por maquinita me refiero a el Banco Central dándole plata al Tesoro.
eso es lo que dicen en teoría los manuales, ¿no? Entonces, me parece que estar con, bueno, ahora si 1500, viste, el mercado hoy se discute si 1500 es un semitecho dentro de las bandas cambiarias. No, o sea, relax, o sea... Pero bueno, nada, es una discusión, quizás rápidamente se vuelve técnica, creo que tiene que ver también con... vincula con la mora, que es... Tenemos un sistema de política monetaria que no queda claro qué es. Milei en su discurso es no emito nunca. Vos ves y la cantidad de dinero sube, entonces tampoco es no emito nunca. ¿Qué es? En una época era la base monetaria amplia. Nadie entiende mucho cómo es la política del Banco Central. La de los bancos centrales comunes de todo el mundo es, digo más o menos cuál es la tasa de interés y tengo lo que se llama, perdón si los aburro, pero es breve, una función de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Si veo que la inflación está muy alta, y enfrío un poco subiendo la tasa de interés. Y si veo que el nivel de actividad está muy bajo, que la inflación está bajo la tasa de interés. Es una especie de termostato. Tiki, tiki, lo subís, lo bajás, todos lo entienden, todos lo ven. Lo usan todos los países del mundo, nosotros no. Raro. Vamos a un poco de música y después vamos a charlar lo siguiente con Lucas, esto y otras cosas. Hay sectores que reactivaron bien, ya sabemos cuáles son los pujantes, y otros que no, y hay mucha queja sobre el freno, sobre la reactivación, sobre pérdida de salarios contra inflación. Entonces la pregunta para Lucas Liach después de la música es, ¿el plan es el correcto? Dicho de otro modo, ¿esto más tiempo es lo que funciona? ¿O esto más tiempo en realidad no y hay que tocar, modificar o cambiar el plan?
97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi. Bueno, vamos a contarles a todos que, llega el aire frío, está viajando hacia la provincia de Buenos Aires, hacia gran parte del centro y norte del país, y va a llegar y lo vamos a notar mañana, sobre todo con una máxima que no pasaría los 12 o 13 grados. Y esta noche, algo importante, es que va a aumentar el viento del sector sur, va a tener ráfagas interesantes, así que una buena recomendación es no dejar nada suelto en el balcón, nada que pueda caer, porque puede haber algunas ráfagas interesantes durante la madrugada. ¿Cómo es, Marcusi, una ráfaga interesante? ¿A partir de cuántos kilómetros por hora una ráfaga mira a otra ráfaga y le dice yo soy interesante y vos no? Y a partir más o menos de los 40-50 kilómetros por hora. Bueno, eso sería una ráfaga importante. Es interesante. Sí, es interesante. Y el descenso de temperatura va a traer heladas a la provincia de Buenos Aires, sobre todo el sábado por la mañana, centro-sur de la provincia, con heladas también interesantes, hablando de 4 o 5 bajo cero. Excelente. Marcusi, gracias. Hasta luego, chau. 97.9. Now. Seguimos charlando con Lucas Liach, que es economista, es historiador, es docente, formó parte del gobierno con Sturzenegger en el Banco Central, es decir, tuvo la función, inventó el alias. Se los conté al inicio, ¿eso te cambia la vida o no? Como cada uno sabe su alias. Eso cosas que te mejoran la vida, el alias te mejora la vida. Y cuando pagas las expensas, que pones el coma y los centavos, son tu departamento. Es la idea más pava que te resuelve los temas. Sí. Y listo, tenés que mandar el comprobante y yo lo pagué. Ese señor no tiene un premio Nobel, por ejemplo. ¿Por qué no? Debería. Bien. Modestamente, en los meses que estuve en el Banco Nación, también armé la billetera que se llama BNA+, que hoy lo usan más de 10 millones de personas. La llegamos a lanzar ahí sobre el final del gobierno. Pero todo lo que tengo de mi paso por BNA+ es un juicio penal por créditos a Vicentín, etcétera. ¿Cómo estás con eso? Duro. Vos tenés un juicio por Vicentín. Es un poco triste, no me voy a meter en el caso. Al final me crees o no me crees, ¿no? Vivo de mi sueldo de docente, etcétera, pero básicamente es por supuestamente haber refinanciado la deuda de Vicentín, como hicieron todos los bancos argentinos, pero el kirchnerismo armó una acusación. Y la verdad que siempre los incentivos de la justicia argentina tienden a ser, salvo que sea algo muy claro, de posponer. Porque absolver es decidir algo, condenar es decidir algo. En cambio, entonces es un juicio que lleva ya mucho tiempo. Bueno, esperemos que termine bien, pero es un poco las ingratitudes, los aspectos desagradables de pasar por la función pública. Tienes un gran riesgo de, aunque seas honesto, de pagar un penalista. Sí. Felizmente tenemos un seguro en el Banco Nación que nos pagan los abogados. Al final, todo lo que va a quedar de ese juicio es que el Estado argentino tuvo que pagar abogados para defendernos, esperemos exitosamente. Pero no, te lo comentaba por lo que habías dicho antes de que había estado en el Banco Nación. Sí. Las quejas, ahora voy a la pregunta antes de la música, pero las quejas sobre las tasas de los préstamos de las billeteras virtuales, las fintech, ¿están bien hechas las quejas de qué tasas altísimas, rayanas a una estafa? Primero, se toman casos muy extremos. Segundo, a veces, suponete que querés comprar una televisión de 1 millón de pesos, ¿no? Y bueno, no tengo 1 millón de pesos. Hay 3 cuotas de 400. O decís, bueno, es 1.200.000 en vez de 1 millón, pero no me parece irracional necesariamente. Bueno, eso es 200% de tasa efectiva anual. Entonces, si te dicen 200%, vos decís, qué locura, 200%, pero en un préstamo muy cortito tampoco te afecta tanto lo que estás pagando. Entonces, a veces, seguramente hay casos, si querés, abusivos, pero uno se pregunta, bueno, si es competitivo el sistema debería haber menores, pero a veces se toman casos hiper extremos de tasas muy cortas. Hubo una discusión interesante, pero hay algo más concreto de Galperín con un usuario de Twitter explicándole una tasa de 90%, de la cual la mitad son impuestos, un poco es riesgo de... Justamente, la mora quiere decir que no cobra el que prestó. Entonces, creo que debe haber casos de abuso, o casos de tasas muy altas, pero la mayoría es explicable por riesgos, más impuestos, más plazos cortos a veces que parecen exagerar el problema. Y además,
de 12 pesos que están en mora sobre 100 pesos de préstamo a familia. O sea, préstamo a familia, 100 pesos. En mora, 12. De esos 12, más de 9 son de bancos. Entonces, como tamaño del problema, están mucho más los bancos que el resto es 1 peso fintech y 2 pesos lo que se llama otros proveedores no financieros de crédito. Dinero ya, efectivo ya o una casa de electrodomésticos. Entonces, el problema está principalmente en, qué sé yo, tarjeta de crédito que, se me llenó, no puedo pagar, pago el mínimo y lo voy pasando y en un momento entré en mora por esa tarjeta. Digo, creo que se está usando un poco como un ataque a la fintech, que por supuesto que sus tasas más altas porque van a un público que los bancos rechazan. ¿Por qué lo rechazan? Por ser más riesgosos. Más riesgo, más tasa. Estamos con Lucas Liach. Vamos a retomar la pregunta inicial antes de la música, que era: hay sectores que van bien y hay sectores que están rezagados y en donde no crece la economía y no mejoran los ingresos y el poder adquisitivo, y hay gente que se impacienta y etcétera. Vos ya sabés de qué se trata. El plan de Milei, el que está funcionando más tiempo, ¿le resuelve el problema a estas actividades rezagadas? Buena pregunta. No podría decir ni sí ni no así rápidamente. Te diría, primero, mirar el bosque. Hoy salió el dato de actividad económica, más creo que es 0,8 mensual. Pero si mirás algo que se llama la tendencia ciclo, que es sacar el ruido, Argentina está creciendo al 2, algo % por mes. Eso es mucho o poco. Es más bien poco y además es heterogéneo, ¿no? Sectores que crecen más, sectores que van para abajo, y los que van para abajo son más empleo intensivo. O sea, por unidad de producción demandan más gente. Servicios, construcción, industria manufacturera, y las que crecen son menos. Entonces, en el balance por ahí de cómo le está impactando a la gente, y es escaso esto que está pasando, ¿no? ¿El tiempo lo resuelve? Bueno, ya hablamos del dólar. Yo creo que hay un problema. O sea, Argentina está pasando por dos cosas al mismo tiempo, que es una estabilización, o sea, bajar la inflación, y un cambio estructural. ¿Qué quiere decir un cambio estructural? Una economía que de repente cambia como de estrategia, de ser una economía cerrada a una economía abierta, hiperregulada a menos regulada y basada en el Estado contra menos basada en el Estado. Son muchos cambios al mismo tiempo, y eso implica que sí, no son los mismos. No es que todos van a crecer 4 si la economía crece 4. Uno va a crecer 10, otros menos. Ahora, dentro de eso está lo que llamo empujar o tirar. Push o pull, le dicen en inglés. Que es, cuando hay este cambio estructural, puede ser que las actividades que crecen tiren para arriba y contagien a las otras, y que la gente no es que se va de FATE porque FATE está mal, sino dice, che, me están pagando mucho más porque la construcción está en un boom, cosa que no está ahora, y entonces me voy allá. Entonces el cambio estructural puede ocurrir con los sectores que crecen tirando o con los sectores que caen empujando, diciendo, che, acá FATE, chau, fuera, ¿no? Entonces, aunque uno vaya al mismo lugar, que es una economía distinta estructuralmente, con más vinculado a la exportación, más vinculado a los servicios, como son todas las economías hoy en el mundo, construcción, las nuevas, qué sé yo, gastronomía, turismo, un montón de nuevas actividades. Aunque uno vaya al mismo lugar, puede llegar de distintas maneras, de una manera más expansiva o de una donde estos se van para abajo y estos se van para arriba. Yo creo que me gustaría más una donde las actividades que crecen tiran mucho y generan empleo, y creo que eso tiene un poco que ver con el tipo de cambio. Y por eso yo miro mucho el sector construcción. Y resumo. Pues decís, che, FATE cae, y podés decir razonablemente, pero pará, las gomas, como dijo Milei, los neumáticos eran el triple, ahora bajaron, digo, obvio que FATE no servís. Está bien, pero ¿por qué construcción está tan abajo de hace 3 años? Si es un sector que en todas las experiencias de un país que empieza a crecer, el sector de construcción es fuerte. No es un sector que, abrió la economía, entonces pierdo. Al revés, los insumos son más baratos, la gente piensa más en largo plazo, hay más crédito, etc. Entonces, Houston, we have a problem. O sea, hay un problema ahí, y creo de nuevo que mi explicación es, con otro dólar tendrías mejor las actividades que se expanden, seguirían estando para arriba, y las otras... Aprovechen porque son las últimas palabras de Lucas Liach vivo. No, mañana pero es lo que pueden yo tengo pasar. buenas intenciones y el gobierno lo sabe, y
Y de nuevo, no estoy pidiendo algo dramático, pero no sé, creo que mucha gente piensa esto y no lo dice, y no me parece saludable. No, está bien. Turismo ¿Y qué pasa? es otro sector. Turismo, o sea, turismo es muy rápido. Es este verano. Con un tipo de cambio más alto. Claro, turismo. este verano a 1500 es un turismo en la Argentina y este verano a 1800 es otro turismo en la Argentina. Sí, con 20% Sí, sí. de devaluación, 15, 18. Ese tipo de cosas son sensibles, me parece, son bastante sensibles. ¿Qué hacemos? Te digo lo fácil. Con los textiles, por ejemplo. No, los textiles, obviamente, a ver, yo he sido aperturista desde siempre, cuando no estaba de moda, cuando Milei decía, no, la apertura es para el final, porque eso decía en una época. Argentina, nosotros con Pablo Archunov escribimos un libro, es breve lo que voy a decir, que lo reeditamos este año, que se llama Ved en trono de la noble igualdad. Lo que dice, resumen, es, este es un país donde los gobiernos siempre han estado muy preocupados por cómo le están los de abajo, desde el peronismo en adelante. Y para eso usaron la macroeconomía. En vez de usar, bueno, la UH, que es más reciente, usamos la política macro. Cerrar la economía. ¿Por qué? Porque si cierro, entonces hay más empleo para estos. Un atajo. ¿Por qué un atajo? Porque sí, por ahí genero laburo, pero a la larga esa economía no va a crecer. Segundo atajo, el atraso cambiario. A la corta, mirá todos los dólares que gano, pero después, la economía no es tan competitiva, etc. Y lo que escribimos es, en los últimos 90 años, Argentina tuvo todo. Todo. Deflación, inflación, hiperinflación, economía cerrada, economía abierta. Atraso cambiario, dólar hiper recontralto. Lo que nunca tuvimos, o casi nunca, es una combinación entre una economía abierta y un dólar razonable. Esto es lo mismo que pide Herchunov. Esa ¿no? combinación. Economía Herchunov abierta. dice, yo no pido proteccionismo, No, pido no. un dólar en el techo de la banda, pero sí, abierta. Sin proteccionismo. Y ahí, en esa combinación, hay industrias que mueren igual, porque los textiles era un robo a mano armada, literalmente. Pero los textiles te dicen, bájame los impuestos, Sí, no, Luca. pero eso es... macroeconómicamente es un mal argumento. O sea, cuando vos subís un impuesto, al final eso se traslada a que ese país puede pagar salarios menores. Entonces, de alguna manera, el que lo... También le bajan el salario a la gente. Entonces, no necesariamente es que el costo total es más alto. Digo... ¿Qué hace esa gente? Te hago la pregunta que puede Y de sonar nuevo, demagógica, pero ¿en qué se reconvierte en la Bueno. transición de la matriz económica de un país? Hay que acompañar la transición de rumbo A rumbo B o de matriz 1 a matriz 2. Se puede hacer bastante rápido. Si nos tomáramos una nave que fuera a la estratosfera, como decía Menem, íbamos simplemente a Australia en 2 horas. Ese es un país que tenía una industria sustitutiva. Esto lo hizo hace 40 años, ¿no? Y el gobierno de izquierda, o sea, de progresista o de centro izquierda, el Labour Party, hizo la transición a una economía mucho más abierta. ¿A qué se dedica Australia? Servicios. Minería, Minería, agro, clase de inglés para los chinos, servicios, Sí, turismo. Pero también escolaridad, universidades. Por supuesto, invirtieron, que esa es una clave para la discusión de largo plazo de Argentina. La fortuna de Vaca Muerta, ¿a dónde va a ir? ¿Nos la gastamos en cosas que desaparecen o nos las gastamos en producir capital humano? El gran proyecto que funcionó de la Argentina, que construyó la Argentina, nos guste o no, que fue el de la generación del 80, fue un boom de recursos naturales que en parte financió inversión en educación. Y que hizo de este un país donde en 50 años, de 1930 a 1985, le pregunté al chat el otro día, decime las 50 principales figuras de la cultura argentina de la historia. Me tiró una lista, Borges, Cortázar, Quino, los pintores, bla, bla. Todos son de esos herederos de esa educación, de ese boom. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Una economía que crezca, invertir mucho en educación, los números son dramáticos de caída en calidad educativa. ¿Y qué dice? El gobierno no parece estar focalizado en educación. No, creo que comunican mucho menos de lo que hacen. El plan de alfabetización está teniendo resultados. Si vos te fijás en los pactos de mayo, que es una genialidad de Santiago Caputo, que no sé por qué se abandonó. Creo que este gobierno... O sea, yo veo que para mí Santiago Caputo es una mente que le aporta mucho a este gobierno. ¿Te acordás que firmaron en Tucumán? Sí, que lo hicieron morirse de frío a Macri. Sí, un día. ¿te acordás? Bueno, eso redundó en un consejo de mayo y unos proyectos de ley. Uno de ellos es sobre educación. Se ha discutido poco, pero está ahí. Sí, está. Fortalecer las escuelas. Es muy bueno. Cero libertario, la verdad. Sí, es como muy desburocratizador.
Además han hecho el plan de alfabetización. Y las universidades, por ejemplo, esta pelea infinita de no transferirle Está bien. de la batalla cultural que pareciera medio sobregirada contra la universidad. Ponele que el tipo que está en tema universitario es muy de la batalla cultural. En lo concreto es principalmente una lucha fiscal, como ha tenido el gobierno con todos sus gastos. Jubilados. Pero los profesores perdieron, no sé, 30%, Sí, bueno, 27%. Los empleados públicos perdieron 30%. O sea, realmente los ajustes son horribles para los ajustados. Ahora, pensá que Eso para vos es inevitable, porque toda esa gente, te guste o no te va a votar. Está bien, pero viste cómo se dice, se bajó el gasto 5 puntos del PBI. De mi ley decía 15, pero está mal, 5 puntos del PBI. Pues decir 5 puntos, ¿qué es el PBI? Ni idea de lo que es el PBI. Pero el Estado Nacional gasta más o menos, o gastaba 20. Pasar de 20 a 15 es que tenés que bajar 25. Es como si a vos te dicen en tu familia 25% menos. Algo, va a sangrar. Y todo sangró. La obra pública, los docentes, los jubilados, las transferencias a provincias. Lindo, ¿no? Ahora, la verdad que ha sido valioso tener el equilibrio fiscal, digamos, ¿no? La pequeña frase con la que uno toca timbres es que la diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis. ¿Hay un riesgo, dado que quedan 14 meses para las elecciones, de que el ajuste que iba a ser el remedio de la macroenferma se transforme en el veneno y que por irse del kirchnerismo lo traigas de vuelta? Es curioso lo que ha pasado. El año del ajuste, que fue el 24, o sea, fue fuerte la caída en los primeros meses, la devaluación, etcétera, pero muy sorprendente para los economistas que ajustaste 5 puntos del PBI y la economía prácticamente no cayó. Más bien lo que por ahí decepciona es lo escaso que está haciendo ya cuando, bueno, gané las elecciones intermedias, este era el año para crecer y está como ahí, ¿no? Yo creo por este problemita macroeconómico que ya charlamos antes. No es tanto porque te sobregiraste con el ajuste. Sí, una pregunta que uno puede hacerse es, bueno, dado que estás ahí, ¿hay algo que hacer? Eso. Hay algo que hacer en este marco mental del gobierno que no va a tirar platita, ni IFE, ni repro, ni cosas. ¿Qué puede hacer con la cabeza de Milei que la conoces? ¿Hay algo distinto que puede hacer? Primero está la loca, que es la de la dolariceta, pero eso creo que está fuera de agenda. Saca 60% Milei si dolariza. Pero dejémoslo de lado. Pues no están los dólares. No, sí, se puede hacer. Yo no soy dolarizador, pero políticamente la entendería. Pero sacando eso, bueno, una de estas cuestiones va a cambiar y creo que después todo esto que está en el amor al crédito, la tasa de interés, si me sube la tasa de interés o no, creo que el gobierno tendría que tener una política más clara de este va a ser un año donde las tasas va a haber crédito, tasas no muy altas. Los bancos tienen mucho miedo que pase como el 25 donde suben de repente las tasas de interés. Eso es un gran problema. Si vos prestaste a 12 meses y de repente a tus depositantes que están mes a mes le tenés que pagar mucho más, perdiste guita con el préstamo. Entonces, si vos no sabés qué va a pasar con la tasa de interés, suena técnico, pero creo que se está entendiendo, ¿no? Si vos tenés esa incertidumbre, vas a prestar menos. Entonces, ahí sí hay un problema de nuevo, esto que decíamos, un poco exótico, de no, que la tasa sea la que el mercado quiera. Pero ¿qué harías vos si estuvieras ahí con la tasa? Si vos qué sabés que va a pasar, ¿qué tasa pones? Hoy pondría una tasa un poquito arriba de la tasa de inflación. La tasa de inflación es 2 mensual, tasa de interés 2, algo. Claro que sea, esa es mi política, va a seguir de acá en adelante. Te voy a decir, pero pará, si esa tasa resulta baja, el dólar sube. Y bueno, si el dólar sube. Entonces yo creo que ese es de nuevo, es sutil macro, pero quizá el gobierno va a tener un dilema entre o subir la tasa de interés para que la gente se quede en pesos y el dólar esté tranquilo, o no subir la tasa de interés y que por ahí se mueva un poco el dólar. Creo que ese es un poco el dilema que va a tener. Yo creo que es mejor lo segundo que lo primero. Y después, por último, hay cosas para hacer si uno se saca digamos, no sé, vivienda, por ejemplo. Sí, ponele que el gobierno dice que haya crédito hipotecario, pero no hay ni una política de vivienda para las clases populares. Te digo algo tipo capitalista, ¿no? Es decir, el que construya para ciertas viviendas. Uruguay tiene una ley de inclusión en vivienda donde si construís en ciertos sectores no tenés impuestos, no tenés algo como muy de mercado, pero que trate de movilizar ahí abajo. Es un ejemplo, ¿no? Pero creo que podría haber cosas del punto de... Más creativas.
Algo, Ahí, sí. vuelvo a tu frase y te despido con esto. El libertarismo es perezoso. Puede, sí, puede ser perezoso. Creo que en este momento hay que pensar. O sea, yo si estuviera ahí, muchachos, a ver, tiremos, ¿qué tenemos para tirar? Porque Milei no puede ganar 51-49. Porque si esperamos que ese es el resultado, o sea, que las chances de que gane Kicillof son 49%, el quilombo previo que tenés es tan grande que no gana Milei. ¿Se entiende la lógica? Entonces, hay que consolidarse. El dato de hoy de actividad fue bueno. Hay que esperar, por ahí en 2-3 meses la cosa está un poquito mejor. Y además tenés, creo yo, mucha operación y mucha desesperación porque creo que hay gente que piensa, che, si gana Milei, y esto arranca de verdad. Creo que eso está en muchos opositores también. Y en mucha, perdón, el lenguaje, mucha casta que dice, me lo quiero sacar encima a este muchacho que va a sacar esta protección, pero etcétera. hace falta un poco, voy a usar a Lucas Liach, creatividad y Creo que ideas y movimiento. Creo que sí, creo que hay que hacerlo. Realmente sería, digo, más allá de simpatías personales, ¿no? Digo, sería una gran pena que Argentina está haciendo muchas cosas bien, interrumpa este proceso. No importa si se llama Milei, digo, pero este proceso de reforma y de orden fiscal, reservas en el Banco Central, ir hacia la independencia del Banco Central, cosas básicas que han hecho otros países, digo, volver atrás sería el drama de nuestras vidas realmente. Lucas Liach, gracias. Gracias, chicos. Now.